después de la fiesta que acabamos de tener aquí con los doctores de la risa y con la maravilla de lo que significa la Fundación Cecilia Rivadeneira, que lo que a mí me ha llegado al alma es ver a estos jóvenes involucrados, sintiendo que tienen que hacer algo por los demás. Eso es muy importante. Y ahora que hemos retornado, queremos hablar con el doctor Santiago Carrasco. Él es vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna, trabaja con el Club de Leones, tiene su cátedra como profesor de Fisiología y Farmacología Clínica en la Universidad Central del Ecuador. En fin, es autor de varios artículos y de libros de su especialidad. Queremos darle la bienvenida al doctor Carrasco y preguntarle qué significa para él esto del Día Mundial de la Salud. Me imagino que usted toda su vida estuvo involucrado ya con la medicina. Sí, muchísimas gracias, Rosalía, por la oportunidad. Bueno, este día 7 de abril lo que estamos festejando es el Día Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Porque este día se fundó la Organización Mundial de la Salud. Entonces es un día importante y en los actuales momentos, todos los que estamos involucrados en salud, mucho más todavía por las repercusiones que tiene el tema que están tratando en este Día Mundial de la Salud o que la OMS pidió que se tratara. Claro, y recordemos que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es inclusive más antigua que la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Sí, entonces, mucho más antigua. En las Américas hubo una mayor preocupación en ese sentido. Si vemos nosotros lo que es la vida diaria ahora de las personas y la comparamos con la calidad de vida que tenían, porque hay una tendencia siempre a ver a lo anterior con romanticismo, decir todo tiempo pasado fue mejor, pero en medicina no es así, ¿no es cierto? Los avances han sido fundamentales. Los avances han sido fundamentales y estamos en el tema de saber hacer y de saber ser en medicina. El saber, usted sabe, el conocimiento que adquirimos. ¿Cómo hacemos el saber hacer? ¿Cuáles son nuestras habilidades para esto? Pero lo más fundamental es el saber ser. Saber ser una persona honesta, decente, transparente, ética y moral. Y eso en la profesión médica es fundamental. Fundamental. Ya. Si nosotros hablamos de esa función ética de la medicina y también de los avances, la gente antes se moría mucho más joven, ahora vive más y vive mejor, en todas las latitudes. En el caso de la medicina interna, que es su especialidad, ¿qué es lo que pretende la medicina interna y de qué trata? Porque a veces nuestros televidentes miran, estamos hablando con un internista, pero ¿qué hace el internista? Ya, y gracias por la pregunta, porque esto da confusión. Nosotros nos graduamos de médicos generales. Por supuesto. Y luego hacemos especialidades. Y hacemos una especialidad base que es la medicina interna. Es la medicina del adulto. Igual que el pediatra hace medicina pediátrica de niños, nosotros hacemos la medicina de adultos en forma integral. Le vemos al paciente integralmente. O sea, no pedazo a pedazo como lo están viendo los especialistas, que es el ortopédico, que es el neurólogo. Ustedes ven todo el cuerpo, ¿no? Vemos a todo. ¿Y cómo funciona esto? Exactamente, y vemos la enfermedad y tratamos. Y cuando hay necesidad, a las subespecialidades. Por ejemplo, cardiología, nefrología, dermatología, lo que sea. Lo de ustedes se asimila más a lo que eran los antiguos médicos de familia. Sí, pero hay la especialidad de médico familiar. ¿Por qué? Porque el médico familiar ve además a la embarazada, al niño, al adulto mayor, etcétera. Puede hacer incluso cirugías pequeñas y todo. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la parte clínica. En Quito, en donde usted desenvuelve sus actividades, ¿cómo ve el avance de la medicina? Por supuesto, grandes avances nos llegan de la medicina internacional, que es lo que permite en los tiempos actuales el estar al tanto de lo que ocurre con el último adelanto, con el último invento. Pero ¿qué piensa usted de la medicina en el Ecuador? Bueno, la medicina en el Ecuador ha tenido realmente un desarrollo importantísimo. Me va a permitir dar un ejemplo nada más para que nos demos cuenta cuál es ese desarrollo. El presidente de la República tuvo que viajar unas cuantas veces a Cuba para hacerse una cirugía de rodilla y de hecho no tuvo ninguna solución en esto y tuvo que venir acá a su país a que le resuelvan el problema. Y aquí se lo resolvieron. Y claro, aquí le resolvieron porque de hecho la medicina acá está mucho más adelantada. O sea, hay el mito de la medicina cubana, decir que allá pues lograron en base a casi nada, porque no tenían insumos en muchos momentos, hacer muchas cosas, pero la verdad que cuando uno ve ya lo que está ocurriendo, inclusive el caso del propio presidente Chávez, ¿no? Hay mucha gente que sostiene que él estaría vivo todavía si se habría ido al sirio-libanés de Sao Paulo o a algún otro hospital, tal vez en su propia tierra, en Venezuela. Pero segurísimo, y le ofrecieron. Además, en Latinoamérica, si le hubiera hecho caso a su mismo compañero a Rafael Correa y hubiera hecho caso a los presidentes, por ejemplo, de Brasil o de Colombia, o también a lo que los médicos venezolanos le decían para que pueda acceder a medicina de un nivel adecuado en Estados Unidos o Europa,
muy probablemente, estaba con vivo. toda la certeza que probablemente hubiera tenido una sobrevida mayor. Claro, porque si se hizo una detección más o menos temprana, esto ayuda muchísimo. Así es. Hay otro tema, doctor, que nos preocupa muchísimo. La gente ahora está expuesta a una serie de información, sea a través del internet, de publicaciones, de revistas, etcétera, y tiende a automedicarse, a pensar, yo veo, o me llegan las cadenas famosas, ¿no? Y veo que esto me llegó y de pronto empiezo a utilizar. ¿Qué opina usted de ese tipo de automedicación, sobre todo la que nos llega a través de las cadenas de internet? Peligrosísima. Un peligro. Peligro. Absoluto peligro. Bandera roja para cualquier persona que intente siquiera el tema de automedicarse con este tipo de cosas. Hemos visto cosas realmente severas y graves, como pacientes que llegan a insuficiencia renal, daño renal o daño hepático por consumir este tipo de medicamentos. Por ejemplo, muchachas que quieren bajar de peso, empiezan a automedicarse con una serie de productos que les llevan pastillas que les llegan. Pero horrores. Usted no podría imaginarse desde Racumín, el Racumín, que es un veneno para ratas, que está puesto en una de estas pastillas, hasta antidepresivos y todo, que probablemente y que hasta pueden generar adicciones. Cosas que no deberían pasar. O sea que usted daría una alerta a todo esto que está llegando a través del internet. Absoluta, y no solamente eso, también al tema de los productos que no deberían estar libremente pasándose por propagandas en radio y televisión. Un antiespasmódico, por más simple que pueda ser. Antiespasmódico es para controlar el dolor, el dolor abdominal, por ejemplo, espasmo abdominal. Ese, por más simple que parezca, puede esconder una apendicitis o un cuadro más severo abdominal. O sea, uno se calma el dolor, pero en el fondo el dolor que es un anuncio de que algo está mal, algo ¿no es cierto? Está pasando. O sea, si usted tapa el dolor, está tapando la enfermedad. Exactamente. Y puede ser ya tarde cuando Y claro, actúe el va médico. a llegar con problemas. Y ahora con el tema de la ley de mala práctica médica, lo que nos va a pasar a los médicos es que si viene un caso problema, le vamos a decir, vaya, que le resuelva no sé quién. Porque ese tema las demandas, de lo grave que significa ponerle a la medicina y a la práctica médica casi como que fuera un tema criminal. O sea, judicializar la medicina. Es una cosa gravísimo, que no tiene sentido. Porque además eso encarece la medicina más, porque los médicos tienen que protegerse y tienen que pedir un montón de exámenes que tal vez no serían necesarios con el famoso ojo clínico que actuaban los médicos anteriormente, ¿no? Que se podían dar cuenta de una enfermedad, pero ahora quieren tener ya las defensas. Y eso nos ha llevado a los médicos a estar en un tema sumamente complejo. Eso va a encarecer la medicina, eso va a provocar problemas médico-pacientes. Eso va a ser realmente una situación que espero que la gente que está metida en este tema entienda que la medicina no es lo que ellos están pensando. El médico no sale a hacer un daño, no sale a dañar a un paciente, sino trata de aliviar una dolencia. Por supuesto, habrá excepciones de gente claro que inescrupulosa. sí, Hemos claro visto que sí. cirujanos plásticos o pseudocirujanos, porque muchos ni siquiera tienen título, que hacen barbaridades y por supuesto contra ellos tiene que actuar la ley. Totalmente. Hay ley que de hecho las leyes están dirigidas a eso y lo que estamos pidiendo es que los médicos nos pongan una ley especial, que tiene que ser así, porque es una práctica especial y tiene que ser bajo las leyes. Lo que pedimos nosotros, usted que es abogada, el tema de ir hacia el Código Civil, en donde deberían estar estas cosas para que el médico pueda seguir actuando como médico y respetando su profesión. Y sin estar preocupado de que le persigan. Queremos agradecerle al doctor Santiago Carrasco porque nos ha dado valiosos conceptos de lo que significa la profesión de médico y los riesgos que pueden tener y los temores que tienen los médicos. Cuidado con la automedicación, no creer a tantas cadenas que nos llegan a través de los correos electrónicos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Con ustedes seguimos luego de una pausa.